Bien, hermanos, estamos en medio del verano, todavía muchos hermanos están de vacaciones. Bueno, de hecho, algunos están saliendo ahora de vacaciones, otros ya están regresando y es un buen tiempo. Y damos gracias a Dios por esa bendición de poder estar con la familia, ¿verdad?, descansando. Pero vamos a estar comenzando hoy una nueva serie de mensajes que hemos titulado Para que Dios nos oiga, perdone y sane. Para que Dios nos oiga, perdone y sane. Va a estar basada en ese pasaje que muchos conocemos de memoria, que está en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Sobre este texto, este versículo, se han escrito canciones. Estoy seguro que muchos pastores han predicado. Nosotros vamos a hacer de eso una serie de mensajes y vamos a estar mirando las cosas que enseña este texto, que Dios espera de su pueblo para Él escucharnos. Para Él sanarnos, para Él hacer algo especial en nosotros. Así que va a ser, creo que todo lo que es en la Biblia es importante. Creo que esta serie va a ser sumamente importante e interesante para nosotros. Así que le invito, por favor, que busquen en sus Biblias 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. El momento en que estas palabras están dichas es cuando Salomón ha terminado el templo. Ya el templo está listo para ser entregado, en función, para ser inaugurado, el templo maravilloso que Salomón hizo. Y en ese contexto es que el Señor dice esto: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que aquí es un texto que es una condición. Dios quiere hacer algo a su pueblo, está hablando de oírle desde los cielos, está hablando de perdonar sus pecados, está hablando de sanar su tierra, pero para que Dios haga eso le has puesto una condición. Sí, es condicional. Si hacen esto, entonces, dice Dios, yo haré lo otro. Vamos a decir que en el Antiguo Testamento esa es la forma regular, vamos a decir natural, en que Dios trata a su pueblo. Recuerden que estamos en el Antiguo Pacto, es a través de cumplir una ley. Y el pueblo de Dios iba a ser muy bendecido si cumplía la ley. El pueblo de Dios iba a ser protegido si cumplía la ley. Había muchas promesas de Dios para su pueblo, pero todas ellas estaban condicionadas a que fuera un pueblo obediente. Y vamos a decir que esa es la forma en que Dios trata al pueblo, a su gente, a sus hijos en el Antiguo Testamento. Claro, estamos ya en una nueva época, una nueva etapa, la etapa el Nuevo Testamento, el nuevo pacto con Dios. Y cuando se tratan textos del Antiguo Testamento hay que tener mucho cuidado, no caer en el error de pensar que todo en el Nuevo Testamento es de la misma manera. Realmente no es así. Sobre todo en lo que se refiere a nuestra salvación y a la bendición de ser llamados hijos de Dios. Tristemente, muchos cristianos enseñan en sus iglesias que igualmente en el Nuevo Testamento, para recibir las bendiciones de Dios, inclusive para ser salvos, para recibir el perdón de nuestros pecados, son necesarias cumplir una serie de reglas y de leyes. Y son hermanos que han llegado a poner demasiado énfasis en esto, como si estuviéramos todavía en el Antiguo Testamento, olvidándonos que en el Nuevo Testamento las cosas funcionan distintas. Pero vamos a ver cómo aplicamos estas enseñanzas del Antiguo Testamento a este tiempo de ahora. Porque si hay una realidad, no depende nuestra salvación si cumplimos o no con ciertas cosas como cristianos, pero sí depende de eso muchas otras bendiciones que nos podemos perder si no nos comportamos como verdaderos hijos de Dios. Así que vamos a estar hablando no de nuestra salvación, vamos a estar hablando de la riqueza, de la bendición, de la abundancia de vida que recibimos como iglesia de Dios, como cristianos, si
nos comportamos como verdaderos hijos de Dios, y creo que esta enseñanza de este texto se aplica perfectamente a la vida cristiana en estos tiempos. Se aplica perfectamente a nosotros, a lo que debiéramos de hacer como cristianos. Recuerden, nuestra salvación ahora no depende si cumplimos una serie de leyes o de regulaciones. Nuestra salvación depende de lo que Dios hizo por nosotros cuando envió a su Hijo y murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? Antes había que cumplir para ser salvo, ahora hay que aceptar para ser salvo. Antes había que cumplir para cumplir con los requisitos de Dios. Ahora, si cumplimos, lo hacemos como acto de bendición, como respuesta a tanto amor de Dios. No para ser hijos de Dios, sino porque somos hijos de Dios. Es el resultado de realmente quiénes somos y debemos de comportarnos así. Pero recordemos, hermanos, en la gracia, en la nueva etapa del Nuevo Testamento, todos aquellos que hemos sido salvos ha sido por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y no por ninguna regla, por ninguna cosa que nosotros podamos cumplir. ¿Estamos de acuerdo en eso? Espero que sí, porque eso es lo que enseña la Biblia. Y es sumamente importante saber que los únicos que nos corresponde a nosotros como seres humanos en todo esto de nuestra salvación es aceptar ese regalo. Eso es fe. Pero todo lo demás lo hizo el Señor. No hay que cumplir leyes, no hay que guardar el sábado, no hay que dejar de comer tal y tal más cual comida, no hay que hacer esto y aquello. Eso es un antiguo pacto que ya pasó. Ahora Cristo pagó por nosotros en la cruz y podemos recibir la bendición de ser hijos de Dios, de ser pueblo de Dios, sin necesidad de cumplir estas leyes. Amén, hermano. Es bien importante tener eso en mente. Sin embargo, el comportamiento de un hijo de Dios debiera ser especial, debiera ser diferente, y eso tiene resultados positivos en la vida nuestra. Estaba leyendo esta ilustración de este hombre, un judío, que iba en el tren, iba con su nieto. Era un hombre cumplía con la religión judía, e iba con su nieto en el tren, y frente a él había otro judío, un político muy bien conocido, un ateo, por sus posiciones, que no creía en Dios ni en la religión ni nada de esto. Y estaban ahí, pero este anciano judío, que no era político sino que era religioso, que iba con su nieto, constantemente estaba recibiendo atenciones de su nieto. El nieto se levantaba: ¿qué necesitas, abuelo? Y le traía una almohada, le trajo agua, y era una serie de atenciones y de cosas que el otro estaba observando. Llegó un momento en que el muchacho no está, le pregunta, dice: chico. Bueno, le dijo chico, pero no era cubano, era judío. No lo puedo ocultar, ¿eh? Le dijo: ¿cómo es que tu nieto es así contigo y el mío ni me atiende? A él no le importa nada de lo que pasa conmigo, y yo me he fijado desde que está en el tren cómo ese nieto tuyo es así contigo. Y él dijo: bueno, yo no sé, pero pudiera ser, como yo le he enseñado que Dios existe y que Dios es una realidad, que Dios es nuestro creador, y yo soy mayor que Él, y sabemos que Dios creó a Adán y a Eva, y yo desciendo de Adán. Quizás me ve a mí como más cerca de Dios, como más cerca de Adán, y entonces por eso me trata así. En el caso tuyo, como que tú vienes de un mono y tú estás más cerca del mono que él, pues te trata como un animal. Dice: ¿será que es así? Bueno, lo cierto es que nosotros vivimos y reaccionamos conforme a nuestros principios, conforme a lo que creemos, y como hijos de Dios, como que creemos en un Dios, como que hemos sido beneficiados por la gracia de Dios, como que reconocemos que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, debiéramos comportarnos como hijos agradecidos, y eso trae fruto, eso trae una forma especial de vivir, y eso trae bendición. Y creo que en ese sentido entonces sí se aplica esto. Y comienza el texto diciendo: si se humillare mi pueblo. Y yo me pregunto si la iglesia de Cristo, si nosotros como cristianos debiéramos o no humillarnos delante de ese Dios maravilloso que nos creó y que nos salvó a través de Jesucristo. ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento sobre eso?
¿Cómo se comportaron los cristianos, sobre todo los primeros cristianos, con relación a Dios? ¿Qué actitud tomaban ante Dios? ¿Era una actitud de arrogancia? Y honestamente, y no quiero criticar a nadie, y por favor, no está eso en mi mente, pero muchos cristianos se comportan con una arrogancia tremenda, como si Dios fuera su criado. Y usando la autoridad que sí tenemos como cristianos en el poder del Espíritu Santo, toma una actitud de prepotencia. Y yo no veo eso en el comportamiento ni de Cristo con relación a su Padre, cómo se humilló delante de su Padre, cómo oraba delante de Él en reverencia, ni de los demás cristianos, ni de los cristianos primitivos. Como dijo el apóstol Pablo, ahí en Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La primera parte. Yo me puedo preguntar si puede existir una posición de mayor humillación que negarse a sí mismo, de ya decir, ya ni tan siquiera vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Es doblegarse delante de la persona del Señor completamente. Y déjeme decirle que a ninguno de nosotros seguramente nos gusta la palabra humillarse. Es más, cuando usamos esa expresión, eso fue humillante. ¿Es positivo o es negativo? Negativo. Si esa persona me humilló, ¿es negativo o es positivo? Es negativo. Sin embargo, el Señor está diciendo que tengamos esa actitud hacia Él, que vayamos delante de Él en una actitud tan humilde que lleguemos a humillarnos delante de su santa presencia y llegar a decir como el apóstol Pablo: ya yo no soy nada, quiero que tú lo seas todo. Puede haber mayor humillación que esa, voluntaria, de entrega, de decir, ya yo no soy nada, tú lo eres todo. Y no es natural, porque desde que somos chiquitos nos dicen, sí se puede, levántate, tú eres hombre, tú lo puedes hacer, no te dejes humillar. En la escuela que no te pongan un pie arriba, tú ve adelante, tú ve primero. Que nadie te humille. ¿No es así? Por consiguiente, eso está en nosotros. Y de pronto, delante del Señor, Él nos dice, si mi pueblo se humillara, si vinieran delante de mí en una actitud de humillación. Y la humillación, hermanos, debe ser de todo nuestro ser. Y la Biblia, el Nuevo Testamento, enseña que nuestro ser está compuesto de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Y por eso en el mensaje vamos a verlo en esas 3 partes. Debemos de humillar nuestra carne, nuestro cuerpo y nuestra alma, nuestro intelecto y también nuestro espíritu. Ahora, ¿cómo se puede humillar el cuerpo o presentar nuestro cuerpo como un sacrificio delante de Dios? Definitivamente, la forma en que Satanás trabaja muy directamente en nuestras vidas para hacernos daño empieza por el cuerpo. Por lo que entra por los ojos, por lo que entra por los oídos, por lo que entra por la boca. Y utiliza nuestro cuerpo como una herramienta para destruirnos como seres creados a la imagen de Dios que somos. Por consiguiente, creo que debiéramos de pensar cómo yo humillo este cuerpo. Para algunos un cuerpecito, para otros un cuerpezote. Para Dios. Bueno, ahí en 1 Corintios, que era una iglesia que por cierto había mucha carnalidad allí, muchas personas, habían serios pecados que tenían que ver con el cuerpo en esa iglesia. Vamos a ver lo que dice en el capítulo 6. 1 Corintios 6, comenzando en el versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son en plural de Dios. Tanto el cuerpo como el espíritu como el alma, todos son de Dios. Ahí habla de la fornicación, que es tener relaciones sexuales antes del matrimonio o en una pareja que no sea tu esposo. Y aquí está hablando del pecado que tiene que ver con el cuerpo en cuanto a la relación sexual. Y lógicamente hay mucho en nuestro
cuerpo que puede ser usado por Satanás para destruir nuestras vidas. Y definitivamente la fornicación es un caso, pero no es el único. Así que cualquiera de estas tendencias que el cuerpo pide en pecado, experiencias sexuales antes del matrimonio, vamos a decir, ese falso amor que es una entrega total sin que haya ningún tipo, amor entre comillas, que no está el amor. Y sabemos que en español o en tanto en inglés la palabra amor dice el amor. ¿Qué existe el amor? Existe sexo. Tendencias homosexuales. El falso concepto de la hombría, de que un hombre debe tener otras experiencias fuera de la pareja. Tantas y tantas cosas que tienen que ver con nuestro cuerpo, que para poder realmente humillarnos delante de Dios y humillar a este cuerpo, hay que ponerlo todo bajo el dominio y la autoridad del Señor. Porque es una lucha que no es fácil, pero que puede ser victoriosa si realmente estamos humillando nuestro cuerpo delante del Señor, para que Él tenga dominio y tenga poder sobre nosotros, en nosotros. No me cabe duda, hermanos, de que poder resistir la tentación de los pecados que tienen que ver con el cuerpo es un milagro de Dios en estos tiempos. Un milagro que solamente Dios puede hacer en nosotros. Somos demasiado débiles para poder echar esta pelea solos y salir victoriosos. La vamos a perder. Porque nuestra naturaleza nos traiciona un 100%. La carne está ahí. Por consiguiente, para ser victoriosos en cualquiera de estas tentaciones que tienen que ver con la carne, que llegan no solamente al adulterio, a la homosexualidad, cualquiera sea la tendencia que nuestra carne pida, que no todo les pide igual, somos distintos. Todo es pecado en fin de cuentas, pero la tendencia al pecado somos distintas unos a otros. Cualquiera sea esa tendencia, únicamente se puede lograr en la victoria que Dios da en el Espíritu Santo. Quiere decir que es parte del fruto, como vamos a ver al final, del Espíritu en nuestra vida, el poder salir victorioso en cuanto a los aspectos de la carne. Quiere decir que no es la lucha contra la carne en sí, es la lucha por estar cerca de Dios para que en el poder del Señor salgamos victoriosos en la carne. Y para eso hay que humillarse. Eso de que yo sí puedo, eso de que yo me basto, eso de que voy a salir adelante. Hermanos, en este aspecto no camina. Somos demasiado débiles para echar esta pelea solos. Por consiguiente, aquí el humillarse delante de Dios para entregarle a Él nuestro cuerpo y nuestras vidas es lo que hay que hacer. Y yo le digo en el nombre del Señor que sí se puede y que sí hay victoria. Lo he dicho otras veces, en este tiempo que yo estamos viviendo, siglo XXI, yo he casado jóvenes de esta iglesia que tanto él como ella son vírgenes. Dirá, eso no existe ya. Sí existen los hijos de Dios. ¿Es un milagro? Sí, claro que es un milagro. Óigame, no es fácil. No es nada fácil. Pero sí se puede en el poder de Cristo. Cuando nos humillamos delante del Señor, Él hace ese milagro en nuestras vidas. Y matrimonios donde el hombre es fiel a la mujer por toda la vida, matrimonios donde la mujer le es fiel al hombre durante toda la vida, ya eso en el mundo cada vez son más escasos los casos. Pero en el poder de Cristo sí se puede, cuando Él y ella se humillan y entregan al Señor su cuerpo, humillado su cuerpo. Dice allí Proverbios capítulo 23, volviendo al Antiguo Testamento, y está lleno de consejos para esto. El 19 al 21. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Cuando hablamos de la carne, lo primero que pensamos es la parte del sexo, pero aquí está hablando de otro aspecto de la carne que también nos traiciona. Ya sé que los que están mirando aquí del perfil ya saben de qué está. ¿Cuál es mi problema? Lo que me están mirando de perfil. Hermanos, hasta el asunto de la comida y la exageración
y esas cosas que no agradan a Dios porque estamos haciendo daño al templo del Espíritu Santo, también hay que entregarlas al Señor. Y hay que humillarse delante del Señor y pedirle la fuerza que Él nos puede dar y podemos salir victoriosos. Claro que hay dietas, hay fuerza de voluntad y me asombra esas personas y gracias a Dios por esas personas que bajan 100 libras, que bajan 200 libras y qué bendición. Pero en el poder del Señor, el Hijo de Dios también puede hacerlo. Y para eso hay que humillarse delante del Señor y entregarle esa situación al Señor para que Él nos ayude. Tiene que haber la diferencia. Dice ahí Filipenses 3, 18 al 19, hablando el apóstol Pablo. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Escuchen, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ese es el grave problema cuando lo carnal, cuando el cuerpo gana. Y yo lo hice con mi ejemplo, ¿verdad? Largas vacaciones para la gloria de Dios, qué bendición poder ir a España, poder estar con mi hijo allá, el hijo mayor, con mis nietas. Todo eso fue una gran bendición. Pero cuando se convierte eso en la razón de ser de nuestra vida, cuando ya resulta que todos los fines de semana deben ser para pasear, cuando ya resulta que la comida, que los bienestares, que nada de eso es pecado, pero cuando eso se convierte en la prioridad de nuestra vida, está ganando el cuerpo al espíritu. Cuando el lucir bien físicamente, lo cual es bueno. Cuando el deporte, cuando el arte, cuando cualquiera de estas cosas que tienen que ver con lo físico ocupan la prioridad, el apóstol dice que lloraba por esos. Dice, cuya gloria es su vergüenza. Dice, solo piensan en su vientre. El Dios es el vientre, lo que comen, lo que visten, las prendas que tienen. Todo eso se convierte en la prioridad de su vida. Y cuando eso ocurre, no nos estamos humillando delante de Dios, estamos exaltándonos delante de Dios. Y cuando eso ocurre, entonces la bendición no está. La bendición del gozo, de la abundancia, de gozar de la gracia de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Humillación total. Con Cristo estoy crucificado. Ahí en la cruz también fue crucificado este cuerpo. Ahí en esa cruz murió esa prioridad por la comida como lo principal, o por los paseos, o por los placeres del cuerpo. Ahora, hay algo más allá de nuestro ser que no es solamente el cuerpo. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y es tan importante el asunto que tiene que ver con el alma. En el alma es la parte intelectual del ser humano, donde está la voluntad y donde están las emociones. Y es tan triste. Hoy lo comentaba en la clase de la escuela dominical nuestra. Es tan triste ver quizás muchos de nosotros que llevan tiempo en la iglesia y todavía no hemos ni tan siquiera podido dominar la lengua. Dominar cuestiones que tienen que ver con nuestra personalidad. Y seguimos siendo quizás esclavos de una personalidad brusca, de una persona sin control, que fácilmente falta el respeto a otras personas, y es porque su alma no ha sido entregada realmente al Señor, su parte intelectual, sus emociones. Cuando en Gálatas 5, cuando el apóstol Pablo está hablando ahí que ya está juntamente crucificado con Cristo, está hablando de en sí mismo ha sido ya crucificado. Eso tiene que incluir su parte también emocional, su parte intelectual. Vamos a ver qué dice allí, hermanos, rápido. Colosenses 3, 8 al 10. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas. 2 puntos. Ira, enojo, malicia, blasfemia,
palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que todo lo que está diciendo aquí que debemos de dejar son parte del alma del hombre, de las emociones del hombre. Humildemente tenemos que dejar eso a los pies de Jesucristo. Eso de que yo nací así, a mí nadie me cambia, eso no es palabra de un cristiano. Así era mi padre, así sigo siendo yo. Así era mi abuelo, así era mi papá y así soy yo. Bueno, si tu papá fue cristiano y él no creció espiritualmente, ese fue tu problema. Tú ahora, como hijo de Dios, tienes que humillar tu cuerpo, tu alma también, para que el Señor haga la diferencia. Una de las cosas más lindas de la vida del cristiano es el testimonio que da una persona, por ejemplo, que era mentirosa. Hermano, ser mentiroso es un vicio. No sé cuántos de ustedes han conocido mentirosos que no lo pueden evitar ser mentirosos, donde quiera que van diciendo mentiras. Yo los he conocido, algunos de ellos. Y cualquiera de nosotros pudo ser así. Todo lo exageraba, todo era mentira. Pero ahora en Cristo Jesús tengo que humillarme delante del Señor y decir, un cristiano no anda diciendo mentiras. Y me humillo delante del Señor y entrego eso al Señor. Y ahí está la lista de cuando tenemos palabras deshonestas o cuando faltamos el respeto a las personas. Y muchos dicen, es mi carácter, yo nací así y es mi carácter. Alguien me dijo que yo tengo la chispa muy corta. Yo exploto como una bomba, pero rápido. ¿Qué le puedo hacer? Humíllate delante del Señor y entrégale ese problema de tu carácter al Señor para que el Señor haga un milagro en ti. Tenemos que humillarnos delante de Él y crucificar a ese viejo hombre con su cuerpo, también con su alma y con sus malas costumbres y malos hábitos. Y eso incluye, hermanos, tantas cosas de la vida que un cristiano en el nombre del Señor tiene que entregar a Cristo. Tiene que ofrecer al Señor para que Él sea Él quien haga la diferencia. Igualmente que con las cosas del cuerpo, yo digo que con las cosas del alma todavía son más difíciles. Tienen que ver con el carácter. Tienen que ver con la enseñanza que hemos recibido desde que nacimos. Tiene que ver con los ejemplos, los malos ejemplos que nos han dado. Todo eso nos ha formado de una manera. Y ahora el Señor dice, humíllate. Eso hay que cambiarlo. Humíllate, el Señor te quiere bendecir de forma especial. El Señor quiere hacer algo maravilloso con tu vida, pero mientras tú seas soberbio y mantengas eso en tus manos, nada va a cambiar. Nada va a cambiar por tus fuerzas. Y lo único que va a pasar es que te vas a cansar y te vas a frustrar, porque no vas a poder. Y a mí no hay quien me cambie, yo no sirvo para nada. Y con tu fuerza no vas a poder, pero si nos humillamos delante del Señor, si lo entregamos delante del Señor, Él hará la diferencia. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Humillarnos delante del Señor y entregarle todo. Muchos de nosotros, yo recuerdo, alguien de mi familia decía, piensas mal y aceptarás. Tú eres muy ingenuo, cualquiera te engaña. Quiere decir que quería que mi naturaleza fuera maliciosa. Y yo prefiero, hermanos, que me engañe y pasar por tonto, que tener esa mentalidad maliciosa de estar pensando mal de la gente aún antes de conocerlo. ¿Están de acuerdo conmigo? Esa tendencia a pensar mal, esa tendencia a hacer de esa manera con relación a los demás. Todo eso que es parte de nuestra alma, somos así, y es parte de la herencia de pecados que recibimos de Adán, tenemos que humillarnos y entregarlo al Señor completamente. Y llega también entonces la parte espiritual, la parte del espíritu, que lógicamente todo está relacionado. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 9.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Está fuerte eso, ¿verdad? Así que, ¿cómo yo sé que soy de Cristo? Según ese texto, si tengo el Espíritu de Cristo. Ahora, ¿cómo se tiene el Espíritu de Cristo? La Biblia enseña que cuando aceptamos al Señor, es el Espíritu Santo el que nos transforma a nosotros. Amén. No es la religión, es el mismo Espíritu de Dios. Aceptamos a Cristo, creemos en Cristo, ponemos la fe en Jesucristo. El Espíritu de Dios penetra en nuestra vida y nos cambia. Amén. Y nos sella. Amén. Quiere decir que si eso no ha pasado, usted no es cristiano. Usted puede ser parte de la iglesia. Usted puede venir a la iglesia. Usted puede ser el pastor de la iglesia. Usted puede haber cumplido con muchas religiones, con mucha religión cristiana, entre comillas. Pero sabemos que somos de Cristo cuando el Espíritu de Cristo está en nosotros. Y ese es el Espíritu que nos ayuda a vivir una vida distinta. Primero nos cambia y nos da una vida distinta. Amén. Ay, mira, yo no sé si por fin yo soy cristiano, ¿no, chico? Yo levanté la mano, pero no pasó nada. Y después, ¿quiere saber la respuesta? Piense en el momento en que las cosas que a usted le gustaba hacer, que son pecados, ahora no les gusta hacer. ¿A usted le gustaba hacer esto? Y se sentía bien cómodo haciéndolo. Pero ahora desde que es cristiano, cuando usted hace eso mismo y cayó en ese error, usted se siente mal. En ese momento usted puede decir, tengo el Espíritu de Cristo. Tengo el Espíritu que me redarguye y me dice, estás mal. Amén. Ahora, si yo era un mentiroso, acepté a Cristo y seguí diciendo mentira y no pasó nada. Si yo era mujeriego y puse la fe en Jesucristo y seguí siendo mujeriego y no pasó nada. Yo lamento decirle que usted pudo haber levantado la mano, pudo haber repetido 40 oraciones. El Espíritu de Dios no está en usted. El Espíritu de Dios hace la diferencia. El Espíritu de Dios nos redarguye. Redarguir no quiere decir nos regaña. Nos dice, estás mal. No nos hace perfecto. Bueno, nos hace perfecto a los ojos de Dios. Porque de momento que tenemos el Espíritu ya nuestros pecados han sido perdonados. Amén. Cuando Dios nos mira, nos ve limpios por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Pero todavía no somos perfectos, estamos en la carne. Tenemos un alma media tergiversada ahí. Y el Espíritu Santo no solamente nos redarguye, en ese aspecto nos ayuda a crecer. La ley de Dios, la ley del Antiguo Testamento, para lo que nos ayuda es para saber que estamos condenados. Por eso lee la carta a los Gálatas del apóstol Pablo, como las barbaridades que le dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Pero ¿cómo es posible que ahora que ustedes aceptaron a Cristo, por fe ahora están obligando a la gente que guarden la ley? Quiere decir que la ley nos sirve para saber que estamos mal, pero no nos cambia. Quien nos cambia es el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que la ley de Dios, la palabra de Dios nos enseña que estamos mal, que somos pecadores, que estamos perdidos. Y sin Cristo y sin el Espíritu Santo ahí nos quedaríamos. Pero bendito sea el Señor que está la ley, está el Antiguo Testamento, pero está el Nuevo Testamento donde nos enseña que el Hijo de Dios vino a este mundo, murió por mis pecados y que ahora cuando pongo la fe en Jesucristo, todos mis pecados son perdonados, que ese Espíritu Santo hace morada en mí y empiezan a hacer las cosas diferentes en mi vida. Ahora, para que ese Espíritu Santo obre en mi vida, yo me tengo que humillar mi espíritu con minúscula, porque todos tenemos espíritu, para que el Espíritu de Dios con mayúscula, que hizo morada en mí, haga su trabajo en mi vida. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué había que hacer para recibir el Espíritu Santo? Dos cosas. Arrepentirse, eso es fe. Y dice bautizarse es una acción de obediencia. Quiere decir, la persona acepta a Cristo y empieza a obedecer y ahí el Espíritu Santo está en él y empieza a hacer la obra de crecimiento.
La obra de salvación es instantánea. Ahí fui salvo por la gracia de Dios. Pero el crecimiento espiritual es gradual. Según vamos dejando de nuestra vida, según nos vamos humillando, según vayamos humillando nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra vida al Señor, ese Espíritu Santo va trabajando en nosotros y va construyendo algo maravilloso. Todos conocemos Gálatas 5, ¿verdad? 22 al 23. ¿Dónde está? ¿Qué está ahí? El fruto del Espíritu. 9 manifestaciones, pero un solo fruto. Hermano, y esa es la respuesta a todo este misterio. Al misterio de poder tener victoria en el cuerpo y en nuestra alma. Con las tentaciones del cuerpo y de la carne y las tentaciones con nuestro carácter y nuestra parte intelectual. Esta es la respuesta. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué tiene que ver esto con humillarse? Miren, cuando yo creo que con mi fuerza yo puedo salir victorioso con las cosas de la carne, cuando yo creo que por mis fuerzas y porque el esfuerzo que voy a hacer, porque ahora voy a ir a discipulado, porque ahora voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y porque ahora me voy a levantar temprano y ahora sí me voy a poner a dieta, y todas estas cosas, cuando yo pienso que todo es mi fuerza, voy a resolver los problemas de mi cuerpo o de mi alma, es una gran diferencia cuando yo reconozco que todo eso que yo necesito es un resultado, no es el fin. El fin es la llenura del Espíritu Santo. El fin es que ese Espíritu Santo, que ese Espíritu dé ese fruto en mi vida. Por consiguiente, yo me enfoco en humillarme delante del Señor, en darle al Señor, sacar tiempo para el Señor. Y el Señor va a hacer en mí el milagro con mi cuerpo y con mi alma. Porque es un fruto de algo. Y ese algo es que ese Espíritu me está llenando. ¿Me siguen? No era el enfoque, el asunto de la homosexualidad o el asunto del sexo, el asunto de que estoy mirando lo que tengo que mirar y estoy luchando con eso y ya no sé qué hacer con la computadora, ya la boté, pero compré otra y estoy haciendo cosas para tratar de mejorar mi vida. Pero resulta que estoy enfocándome en el fruto y no en la forma de que yo tenga un fruto que elimine ese mal fruto. Bueno, que es una obra de la carne, no está el fruto. El fruto es del Espíritu. Pero cuando yo me humillo y reconozco que con mi fuerza no puedo, que guardando religión no puedo, que cumpliendo esto y aquello no puedo, y humildemente me humillo delante del Señor y busco su rostro y busco su presencia y con amor le oro y le ayuno y le sirvo y le obedezco, resulta que ese Espíritu Santo está llenando mi vida y produce un fruto que cambia mi cuerpo y que cambia mi alma. Es fruto de algo precioso que Él puede hacer en mí y que yo no puedo hacer en mí mismo y que la religión no puede hacer conmigo, ni que el pastor puede hacer conmigo. El Espíritu Santo sí puede hacer conmigo. Pero para eso hay que tener ese espíritu de humillación. Gálatas 5. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que los que son de Cristo han logrado crucificar la carne. Ahora, ¿cómo lograron eso? ¿Fue el poder del Espíritu Santo? ¿Quién de nosotros? ¿Qué vas a clavar tú? ¿Vas a clavarte la mano? ¿Vas a clavarte la lengua? ¿Vas a clavarte un pie para no ir a donde no debes ir? ¿Vas a andar con los ojos tapados para no mirar lo que no tienes que mirar? ¿Se dan cuenta que esa crucifixión de ese viejo hombre es algo que solamente Cristo, Dios, puede hacer como un milagro espiritual en tu vida? Por consiguiente, hay que humillarse completamente, entregarle a Él nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, y Él va a hacer la diferencia.
Porque hermanos, la solución, la verdadera humillación delante de Dios que funciona, es estar con Cristo juntamente crucificado, para ya no vivir más nosotros, más que Cristo viva en nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias. Gracias sobre gracia por tu palabra preciosa. Señor, nos sentimos tantas veces cansados de luchar y luchar para cambiar las cosas que sabemos a ti te desagradan. Y queremos hacerlo con nuestras fuerzas. Y nos olvidamos que tenemos que humillarnos delante de ti completamente para ser crucificados contigo, morir contigo, para que tú vivas en nosotros y hagas la diferencia en nuestra vida. Sí, Señor, necesitamos que tú nos escuches y que tú sanes completamente nuestras vidas. Y ahí tú le dijiste al pueblo de Israel que si ellos se humillaban, tú los oirías, tú los salvarías, tú sanarías sus heridas. Y es lo que nosotros necesitamos también. Muchos de nosotros tienen heridas abiertas que no hemos sabido curar y siguen ahí sangrando. Y por eso en este día, Señor, queremos humillarnos delante de ti y poner nuestra vida en tus manos. Quiere decir nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de devoción, buscarte y servirte, salir a hacer algo por los que no te tienen, por los necesitados. Completamente, Señor, vivir en obediencia para que ese don maravilloso de tu Espíritu Santo haga la obra que necesitamos que haga en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, porque a veces ni tan siquiera tenemos fuerza ni voluntad para humillarnos delante de ti. Así que aún para humillarnos te suplicamos tu ayuda. Gracias por tu palabra. Y te pido, Señor, que esta palabra no regrese vacía, sino que haga su diferencia en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.